Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentraumasmenosamos los secretos, los amores y los dramas más intensos que la televisión superíndice 3N turca tiene para ofrecer. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que nos toca a todos, el precio del amor, ese sentimiento poderoso que puede llevarnos a la gloria o al abismo, un sentimiento que parece inspirar las mejores y las peores decisiones que podemos tomar. Hoy vamos a hablar de esos personajes que, como nuestro querido Kerem, se han visto completamente flechados, embelesados, entregados, y que por ese amor, dispuestos a pagar el precio que sea. Y no me refiero solo a Kerem Bürsin, aunque con diéresis copyright, él nos sirvió superíndice 3 de inspiración superíndice 3N con esa frase tan directa en el título, esa imagen de un hombre, en este caso representado por Kerem, completamente consumido por la pasión superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N de un amor que se siente lejano o amenazado. Vamos a explorar varias series donde los protagonistas sufren, se desviven, se arriesgan y hasta se desesperan por alcanzar ese amor esquivo, ese amor que parece estar siempre fuera de su alcance, un amor que los transforma, los define y en muchos casos, los destruye. Porque, seamos honestos, las series turcas son maestras en explorar las complejidades del amor. No se limitan a mostrarnos la faceta romántica y edulcorada, sino que se adentran en las profundidades del sacrificio, la obsesión superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N. Nos muestran que el amor puede ser un arma de doble filo, una fuerza que nos eleva a la cúspide o nos hunde en el fango. Y es esa dualidad, esa ambigüedad, lo que hace que estas historias sean tan adictivas y conmovedoras. Antes de que empecemos a desgranar estas historias llenas de pasión superíndice 3N y sufrimiento, quiero pedirles que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos semanales, donde siempre encontrarán análisis, noticias, curiosidades y mucho sobre el mundo de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Ahora vamos a sumergirnos en este mar de lágrimas y pasión superíndice 3N. Vamos a descubrir juntos dispuestos a pagar los personajes turcos por el amor, y si, al final, el precio vale la pena. La primera serie que quiero mencionar es una que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, **Seru, que es amor, **. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, fluo y calculador. Por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. En esta serie vemos superíndice 3 Serkan, un hombre obsesionado con el trabajo y aparentemente incapaz de sentir emociones, se transforma por el amor de Eda. Al principio niega sus sentimientos, incluso intenta sabotear la relación superíndice 3N, escudo, en su perfeccionismo y su miedo a mostrar vulnerabilidad. Pero la fuerza del amor es demasiado poderosa, una fuerza que lo desarma por completo y lo obliga a confrontar sus propias limitaciones. Sin embargo, el precio que paga Serkan es alto, debe enfrentar sus propios miedos, su pasado traumático, marcado por la copyright vida y la soledad, y la posibilidad de perder a Eda para siempre. Vemos a un Serkan vulnerable, desesperado por aferrarse al amor que le ha dado un nuevo sentido a su vida, un amor que lo ha sacado de su caparazo superíndice 3N y le ha mostrado la belleza del mundo. Es una serie que nos muestra superíndice 3 el amor puede ablandar incluso el corazón superíndice 3N ese duro, pero también copyright N el dolor que puede causar cuando se teme perderlo, cuando se siente que el amor es un regalo demasiado valioso para ser real. Y es que copyright precio estaríamos dispuestos a pagar por un amor que nos transforma, que nos completa, que nos da una razón superíndice 3N para vivir. Serkan Bolat nos demuestra que a veces el precio es renunciar a todo lo que creemos que somos para convertirnos en alguien mejor. Otra serie que explora el tema del amor y el sacrificio es **Karasevda**. Esta es una de las series turcas galardonadas y aclamadas a nivel internacional, un verdadero melodrama que te robaru el aliento y te dejaru con el corazón superíndice 3N roto. Narra la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, un idealista con sueño más menos de cambiar el mundo, y Nihan Sezin, una joven de una familia rica y poderosa, una artista con un alma libre atrapada en las convenciones sociales.
Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas de Emir Kozcuolu, un hombre obsesionado con Nian, un villano retorcido y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Kemal, devastado por la imposibilidad de estar con Nian, por la injusticia del mundo y la impotencia de su situación superíndice 3N, se va a trabajar a las minas y regresa a Estambul aún más menos os despu copyright ese convertido en un hombre rico y poderoso con sed de venganza, un hombre consumido por el rencor y la amargura. Pero a pesar de su deseo de revancha, el amor por Nian sigue vivo, latente en su corazón superíndice 3N, como una llama que nunca se apaga. En esta serie vemos CEU superíndice 3 tanto Kemal como Nian pagan un alto precio por su amor, renuncian a sus propias vidas, a sus sueños más menos os, a su felicidad, se enfrentan a sus familias, a sus enemigos y a sus propios demonios internos, a la culpa, al arrepentimiento, a la desesperación superíndice 3N. El amor se convierte en una fuerza destructiva que los consume, que los arrastra a un abismo de dolor y sufrimiento, pero también copyright N en la única razón superíndice 3N para seguir luchando, para no rendirse ante la adversidad. El final de esta serie es simplemente devastador, una verdadera tragedia griega moderna que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos, que a veces el destino es implacable y nos arrebata lo que muese amamos. N dispuestos a sacrificar por un amor imposible. Karasevda nos muestra que a veces el precio es demasiado alto, y que el amor, por ese puro y verdadero que sea, no puede vencer a la fatalidad. Cambiando un poco de tono, pero manteniendo la intensidad emocional, quiero hablarles de Medcecir ***. Esta serie, inspirada en la exitosa serie estadounidense de OC, cuenta la historia de Yaman Cooper, un joven problemático que vive en un barrio marginal, un chico con un pasado difícil y un futuro incierto, y que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a Selim Serez, un abogado rico y poderoso que lo acoge en su familia. Un hombre que ve en Yaman el potencial para superar sus circunstancias y convertirse en alguien mejor. Yaman se enamora de Mira Beylice, una joven rica y popular que vive en el mismo barrio de lujo que Selim, una chica con una vida aparentemente perfecta, pero que esconde sus propias heridas y secretos. Su relación superíndice 3N es llena de obstáculos, las diferencias sociales, los prejuicios, las intrigas de los DMS y los propios problemas de Yaman, su temperamento impulsivo, su pasado delictivo, su inseguridad. En esta serie vemos CEU superíndice 3 Yaman lucha por demostrar que merece el amor de Mira, que no es solo un chico de la calle, que es capaz de superar su pasado y construir un futuro mejor para ambos. Debe superar su pasado, controlar su temperamento y demostrar que es capaz de construir un futuro junto a ella, un futuro donde el amor sea el motor de sus vidas. El precio que paga Yaman es el de la constante lucha por ser aceptado, por demostrar su valía, por proteger a Mira de las amenazas que la rodean, tanto externas como internas. Es una historia de redención superíndice 3N, de superación superíndice 3N personal y de amor incondicional, un amor que desafía las barreras sociales y los prejuicios. Hasta du superíndice 3 de estarán dispuestos a llegar para demostrar que merecen el amor de alguien. Medcecir nos enseña más menos a que el amor puede ser una fuerza transformadora, pero que requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar nuestros propios límites. Otra serie que explora los límites del amor y el sacrificio es ***Kiral Kaik ***. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trato inusual para salvar a su familia de la bancarrota, debe enamorar y casarse con Umer y Grados Pliku Parrafoy, un exitoso diseño más menosador de zapatos que no cree en el amor, un hombre brillante y talentoso, pero también copyright N solitario y desconfiado. Al principio Defne ve a Umer como un simple objetivo, un medio para alcanzar un fin, una forma de solucionar los problemas económicos superíndice 3 micos de su familia. Pero a medida que lo conoce, a medida que descubre su sensibilidad, su inteligencia y su corazón superíndice 3N, se enamora de verdad de con diéresis copyright L, un amor que nace de la mentira, pero que se transforma en algo puro y sincero. Sin embargo, el secreto que guarda amenaza con destruir su relación superíndice 3N, con revelar la verdad y romper la confianza que ha construido con Umer. En esta serie vemos CEU superíndice 3 Defne se debate entre el amor y la culpa, entre la lealtad a su familia y la necesidad de ser honesta con Umer, entre el deseo de ser feliz y el temor a las consecuencias de sus actos. El precio que paga Defne es el de la constante mentira, el de vivir con el temor de ser descubierta y el de arriesgarse a perder al hombre que ama, un hombre que ha cambiado su vida y le ha enseñado más menosado el verdadero significado del amor.
Es una historia sobre el poder del amor para transformar a las personas y sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, un amor que nace de la conveniencia, pero que se convierte en una fuerza capaz de superar la mentira y el engaño más menos o cuánto tiempo pueden sostener una mentira en nombre del amor. Kiral Kaik nos muestra que la verdad siempre sale a la luz, y que a veces el precio de la mentira es demasiado alto para pagarlo. Y no puedo dejar de mencionar **Aik Memnu **, un clásico de la televisión superíndice 3N turca, una serie que ha marcado un antes y un después copyright S en la historia de la televisión superíndice 3N turca y que sigue siendo recordada y aclamada por su intensidad dramática y sus personajes complejos y memorables. Esta serie, basada en una novela del mismo nombre, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, un hombre bueno y generoso, pero incapaz de satisfacer las necesidades emocionales de su joven esposa. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, un mujeriego irresponsable que representa todo lo que Biter anhela, pasión superíndice 3N, aventura y libertad. Su amor prohibido desencadena una serie de tragedias que destruyen a toda la familia, desatando una espiral de mentiras, traiciones y venganzas que culminan en un final devastador. En esta serie vemos Ceu superíndice 3 mola pasiu superíndice 3N y el deseo pueden llevar a las personas a cometer actos impensables, a cruzar luneas que nunca creyeron que cruzarían. Biter y Belul pagan un alto precio por su amor, la culpa, la vergüenza, la traición superíndice 3N y, finalmente, la muerte, un final trágico que sella su destino y el de todos los que los rodean. Es una historia oscura y perturbadora que nos muestra las consecuencias devastadoras de ceder a los impulsos y de no respetar los límites morales. El personaje de Biter es fascinante porque vemos su evolución superíndice 3N de una mujer ambiciosa y superficial a una mujer desesperada, atrapada en una red de mentiras y traiciones, una mujer consumida por la pasión superíndice 3N y el arrepentimiento. Su final es trágico pero de alguna manera inevitable, una consecuencia directa de sus propias acciones. Hasta du superíndice 3 de estu, N dispuestos a llegar por un amor prohibido. Aik Memnu nos muestra que a veces el precio de la pasión superíndice 3N es la destrucción superíndice 3N. Todas estas series, aunque diferentes en su copyright nero y en su trama, tienen algo en común, nos muestran el precio que los personajes N dispuestos a pagar por amor. Ya sea el sacrificio personal, la lucha contra los prejuicios, la superación superíndice 3N de los obstáculos o incluso la comisión superíndice 3N de actos moralmente cuestionables, el amor se convierte en la fuerza motriz de sus vidas, en la razón superíndice 3N por la que respiran, por la que luchan, por la que se sacrifican. Y aunque a veces el precio sea demasiado alto, aunque el dolor sea insoportable, estos personajes nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más intensas y significativas que podemos vivir, una fuerza que nos conecta con nuestra humanidad y nos permite experimentar la alegría, la tristeza, la pasión superíndice 3N y la desesperación superíndice 3N en su máxima expresión superíndice 3N. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde el amor tiene un precio muy alto. Hemos visto Ceu superíndice 3 los personajes se enfrentan a situaciones extremas, tomando decisiones difíciles y sufriendo las consecuencias de sus actos, decisiones que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios límites y sobre lo que estaríamos dispuestos a hacer por amor. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Creen que el amor justifica cualquier sacrificio? ¿Conocen otras series turcas donde el precio del amor sea particularmente alto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles, y compartir nuestras opiniones sobre estos temas que nos apasionan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino, pero sean conscientes del precio que N dispuestos a pagar.